Oiga, ¿me Sí, sí, escuchó? sí, sí, te escuchas. Ah, ok. Bueno, nosotros vamos a comenzar con lo que es la tuberculosis pulmonar. Muy bien. Está integrado por Daniela Mezcua y su servidora Naila Viana Reyes. Bueno, primero que nada, pues, ¿qué es la tuberculosis pulmonar? Esta es una infección bacteriana contagiosa que compromete los pulmones y que se puede propagar a otros órganos. Los factores de agente y huésped de ambiente que predisponen a la tuberculosis pulmonar. Bueno, primero que nada es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La tuberculosis pulmonar, que también se abrevia TB, es contagiosa. Esto quiere decir que la bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra no infectada. Esta se adquiere pues inhalando las gotitas de agua proveniente de la tos o el estornudo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si una persona con la que estás hablando pues tose, pues las gotitas pues te va a contagiar. La infección pulmonar resultante se denomina TB primaria. La tuberculosis puede ocurrir en 3 etapas. La primera pues es la infección primaria, la infección latente y la infección activa. En un principio, el bacilo Mycobacterium tuberculosis, esta causa una infección primaria que no suele producir una enfermedad aguda. La mayoría, alrededor del 95% de las infecciones primarias en una fase latente, de las infecciones primarias no producen síntomas y al finalizar ingresan en una fase latente. Un porcentaje variable de las infecciones latentes se reactivan con signos y síntomas de la enfermedad. La infección no suele transmitirse durante el estado primario y no contagia en la fase latente. La infección requiere la inhalación de partículas bastante pequeñas, como se puede ver en la imagen, para que atraviesen las defensas respiratorias altas y se depositen en las regiones profundas de los pulmones, en general en los espacios aéreos y subpleurales de los lóbulos medio o inferior. Las gotas más grandes tienden a alojarse en las vías, lo que son aéreas, más proximales y no producen infección. La enfermedad suele originarse en un solo núcleo de gotas que transporta unos pocos microorganismos. Tal vez un solo microorganismo puede ser suficiente para causar la infección en personas susceptibles, pero las personas menos susceptibles pueden requerir la exposición repetida para desarrollar la infección. Lo de la tuberculosis latente, las bacterias se vuelven inactivas, pero siguen estando vivas lo que es en el cuerpo y pueden activarse más adelante. Esto se denomina infección de tuberculosis latente. Las personas con infección de tuberculosis latente, estas no pueden transmitir la bacteria de tuberculosis a los demás. Además, pueden recibir tratamiento para prevenir la enfermedad. La tuberculosis activa, esta afección, esta sí te enferma, bueno, o sea, todos te enferman, pero pues esta también, en la mayoría de los casos, esta sí es muy contagiosa y puede ocurrir en las primeras, lo que es las semanas. Después de la infección con la bacteria de la tuberculosis puede ocurrir años después. Los síntomas
Los síntomas de la enfermedad de tuberculosis, estas dependen del área del cuerpo donde estén multiplicando las bacterias de tuberculosis. Por lo general, las bacterias de la tuberculosis se multiplican en los pulmones, y la enfermedad de tuberculosis en los pulmones pueden ocurrir estos siguientes síntomas: lo que es tos intensa, que dura 3 o más semanas, dolor en el pecho, tos con sangre o esputo, y otros síntomas pueden ser debilidad o fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Bueno, para el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, para poder obtener lo que es un diagnóstico definitivo de la tuberculosis pulmonar activa, se va a requerir lo que es una identificación del microorganismo, ya sea a base de cultivos o mediante técnicas de amplificación de ADN o de ARN. También se pueden efectuar estudios bacteriológicos, ya sea con tinción, ácido resistente, y cultivos. En muestras tempranas de esputo, aspirados gástricos o lavados bronquiales obtenidos durante una broncoscopía con fibra óptica. La tuberculosis pulmonar se debe sospechar cuando se va a presentar un síndrome febril de origen desconocido o tos y expectoración de más de 3 semanas de duración, que sea hemotoica. La prueba de tuberculina. Esta prueba va a medir la hipersensibilidad retardada que sigue a la exposición a los bacilos de la tuberculosis. Esta prueba, si llega a salir positivo, se va a mantener así lo que es el resto de tu vida. Pero si sale positivo, no quiere decir que la tuberculosis es activa, sino que en algún momento se ha expuesto el paciente, la persona, al bacilo, y va a manifestar una inmunidad mediada por células contra el microorganismo. Van a existir varios tipos de reacciones en esta prueba. Una de ellas va a ser la reacción positiva falsa. Esta va a ser el resultado de reacciones cruzadas con micobacterias distintas a la de la tuberculosis, perdón. Una de ellas puede ser la Avium intracelulare. Otra puede ser las reacciones negativas falsas. Esta se debe ya que la respuesta de hipersensibilidad a la prueba de tuberculina depende de la inmunidad mediada por células, los estados de inmunodeficiencia secundarios e infección por VIH, tratamiento de inmunosupresión, tumores linforreticulares o envejecimiento van a producir lo que es este resultado, negativo falso. Y esto se va a conocer como anergia. También en las personas inmunocomprometidas, un resultado negativo va a significar que no se ha estado expuesto a la tuberculosis o que es incapaz de montar una respuesta inmunitaria a lo que es a la prueba. Bienvenidos a Isla Nublar, campistas. Las pruebas Ustedes son los pocos elegidos. Esta principalmente se va a elaborar cuando se tiene una sospecha clínica de la tuberculosis. En la tuberculosis primaria, esta va a ser principalmente en lo que es en niños y en pacientes de alto riesgo, los familiares de pacientes infectados, individuos inmunocomprometidos. Se va a manifestar esta principalmente en 4 entidades, que es la enfermedad parenquimatosa, la adenopatía, un derrame pleural y enfermedad miliar. Aquí les puse pues que son 4 radiografías. En la primera, esta forma una ganglionar mediastínica. Se puede observar lo que es una gran masa adenopática del mediastino superior con marcado desplazamiento traqueal hacia la derecha. En la segunda imagen es una forma ganglionar iliar. En se observa que el ilio derecho está aumentado de tamaño y densidad por la existencia de ganglios a ese nivel. En la tercera imagen, esta va a ser una forma mixta. Aquí puede observarse una condensación homogénea del segmento anterior del lóbulo superior derecho. Esta va a estar acompañada de
un aumento de tamaño y densidad del hilio derecho y por la existencia de ganglios a lo que es en este nivel. En la 4, esta va a ser una afección pleural. Se menciona que en el 10% de los pacientes puede existir lo que es un derrame pleural como primera manifestación de la tuberculosis primaria. En la tuberculosis secundaria, esta tuberculosis es de reactivación y se va a caracterizar principalmente por la existencia de abundante fibrosis con contracción pulmonar y se suele presentar como un proceso agudo en pacientes que no se conoce previamente la enfermedad. En la mayoría de pacientes que presentan una tuberculosis secundaria de reactivación, se van a presentar las formas radiológicas de las cavidades tuberculosas. En la primera imagen podemos observar una cavidad que se encuentra de forma irregular, con una pared gruesa y contorno interno bien definido en el seno de una condensación. En esta segunda imagen, esta es una cavidad más pequeña de contornos bien definidos, con una pared francamente gruesa. Aquí les puse otra imagen. Esta radiografía va a mostrar un infiltrado en el lóbulo superior derecho y con cavidades de niveles hidroaéreos. Este es un paciente con tuberculosis activa. El tratamiento, principalmente el objetivo de este va a ser eliminar todos los bacilos tuberculosis de una persona infectada. Se previene la emergencia de resistencia significativa a los fármacos. Pues en el tratamiento los fármacos deben ser tomados regularmente y en un tiempo prolongado. Bueno, el tratamiento de los medicamentos ahorita se los voy a mencionar, pero alguno de esos se puede combinar con un tratamiento profiláctico, que se administra a quienes están infectados con Mycobacterium tuberculosis, pero no tienen una enfermedad activa. Bueno, los principales medicamentos que se van a utilizar, ya sea pues en adultos y en niños, va a ser la isoniazida, rifampicina, piracinamida y el etambutol. Estos medicamentos, principalmente con la isoniazida por 12 meses, va a proporcionar una protección del 75% y por lo menos de 20 años. Y sin la isoniazida, por 6 meses se va a dar una protección por 5 años. Para la prevención de la tuberculosis pulmonar, es una pequeña lista. La persona infectada se debe proteger siempre que tose, ya sea con pañuelos desechables. Tiene que tener un lavado de manos constante, una ventilación adecuada en el lugar de residencia. Si llega a salir, ya sea o a compartir en algún hábitat con alguna persona, debe tener el uso de cubrebocas, restringir visitas a personas no expuestas a la enfermedad. Por lo general se recomienda que no juntos con personas que estén enfermas con tuberculosis. El tratamiento debe ser regular hasta que el médico lo indique y pues se menciona que fumar pues no ocasiona tuberculosis, obviamente, pero que sí va a intensificar los síntomas de esta enfermedad. Otra prevención pues puede ser la vacunación, la BCG, que esta va a ser la vacuna contra la tuberculosis. Se va a preparar a partir de un extracto atenuado de Mycobacterium bovis, que ha perdido su viruela en cultivos artificiales, pero aún así manteniendo su poder antigénico. Su eficacia en la protección de la BCG en formas graves de tuberculosis en niños menores de 4 años es grande, mayor de 80%, mientras que en adolescentes y en adultos va a ser más variable de hasta de un 0%, y ahí me falta un 0, pero es 80%, 0 a 80%. Y eso es todo.
Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta o duda de la clase de su compañera? ¿Dónde? Ah, dicen que no. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad muy común en nuestro medio, ¿verdad? Aún hay mucha prevalencia y mucha incidencia de tuberculosis. La manera de contagio, ya lo comentaron, estar en contacto con gotitas de flujo que tienen la micobacteria. Y claro, que es un contagio no de una sola ocasión, debe ser un contacto muy directo y muy persistente para que una persona sea contagiada. Los síntomas en ocasiones son síntomas generales, son astenia, ainamia, pérdida de peso, diaforesis, hiporexia, fiebre, sudoraciones nocturnas y tos. La tos puede ser seca o puede ser una tos productiva. Y en ocasiones hay hemoptisis o hemoptoicos. La forma de hacer el diagnóstico es con un bar seriado e identificar el bacilo. Podemos tener una gama muy variable de presentaciones en imagen. Puede ser nada más datos de una neumonía basal, puede ser una neumonía apical, y muchos de los pacientes abren nada más con un derrame. Ahí mencionan el 10%, pero hemos visto que es un poquito más la incidencia de presentación de derrame pleural en pacientes con tuberculosis. Tratamiento, bueno, ya hay un medicamento, ya hay un combo y un kit, ¿verdad?, donde se manejan los antibióticos que mencionaron sus compañeros, donde van 4 drogas a una dosis estándar para pacientes arriba de mayores de 60 kilos, que es el Rifater, y son tratamientos prolongados por 6 meses. Es una enfermedad que si el paciente abandona el tratamiento tiene alta incidencia de resistencia. Entonces, un paciente que ya recibió el tratamiento antifímico y hace resistencia, va a ser más complicado su cura y va a tener mucho más complicaciones. Por eso es lo importante de hacer un diagnóstico y dar el tratamiento estrictamente supervisado. En ocasiones hay pacientes que tienen que ir al centro de salud para que se tome el medicamento y que la enfermera o el médico corrobore que se está tomando el medicamento, porque muchos de los pacientes lo abandonan porque son tratamientos muy prolongados. ¿Sí? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿No? El examen, ¿cuándo? Ya están fechados, ya hay fecha, es del próximo lunes al viernes. Yo les diré, por favor, qué día vamos a tener el examen. Les pido que me manden sus presentaciones, las que tengan, las que lleven, a mi correo. No sé si ya lo tienen. No. Para que lo apunten, por favor, es drgosa@gmail.com o @gmail.com. Mándenme, por favor, sus presentaciones. Otra cosa les pido, por favor, no quiero que me estén leyendo las presentaciones. Esa no es la mejor manera de presentar una clase, definitivamente. En la diapositiva nada más se ponen los puntos más importantes y ustedes lo desarrollan, ¿verdad? No pongan diapositivas muy cargadas tampoco, porque están muy cargadas y la leen toda, pues en ocasiones se hace una clase un poquito media aburrida. Entonces deben de poner nada más los puntos más importantes y ustedes, como ya estudiaron el tema, desarrollarlo, ¿verdad?
con la sabiencia que el resto de sus compañeros ya leyeron el tema. Entonces, entre más dudas y más preguntas tengan, para mí es sinónimo que ustedes, que todos leyeron el tema. ¿Sí? Bueno, entonces, nos vemos. ¿Cuándo es la próxima clase? El lunes. Bueno, entonces el lunes nos vemos con la siguiente clase. ¿Ok? Claro que sí. Ándale, nos vemos. Tengan buen fin de semana. Igualmente. Gracias. Adiós.